Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La Contraloría anunció que realizará una serie de auditorías y exámenes especiales a los contratos de difusión, reclutamiento y selección de personal al censo desarrollado por el INEC. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el economista Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para hablar sobre los exámenes de Contraloría del último censo realizado por la institución. Economista Castillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas noches. Un saludo también a María del Carmen y a las personas que nos están escuchando. Luego de algunas de las denuncias que ha habido respecto de estas aparentes inconsistencias en cuanto al censo llevado adelante por el INEC, ahora entrará la Contraloría General del Estado ya a revisar algunos procesos. ¿Cuántos de los que se tiene advertido? Fausto, yo quiero ahí primero hacer una acotación y es un primer llamado a la calma, a bajar un poquito este tema de politizar el censo de población. Ya basta. Estas últimas semanas hemos escuchado de todo, ya hasta en realidad causa admiración la forma poco técnica y descontextualizada con que se está queriendo politizar este tema. Ahora, con respecto al examen de Contraloría, a las personas que no trabajan en el sector público, quiero decirles que estos exámenes son comunes dentro de la gestión pública. Solo para que tengas un dato, Fausto, el INEC nos han dado más de 22 procesos de exámenes especiales en los últimos 5 años. Y estos procesos de evaluación de la Contraloría son normales. Es una práctica estándar que se tiene en el sector público para garantizar la transparencia en la gestión pública. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, en el marco del censo de población, la Contraloría General del Estado ya lo ha hecho público, lo ha anunciado el propio Contralor y también en redes sociales. Hay 7 auditorías del censo de población, una ya concluyó, 2 están en proceso, están en curso, y hay 4 más adicionales que están planificadas a arrancar en los próximos meses. Nuestros equipos técnicos y administrativos, como siempre, dispuestos a colaborar y obviamente a responder todos los procesos en este quehacer público. Y el censo, al ser un proceso tan importante, un proyecto que tuvo más de 6 años de vida, pues obviamente la Contraloría tiene que revisar que todo se haya efectuado dentro del marco de la ley y con ello nosotros estamos trabajando. No sé si dentro de esos está uno que fue aprobado en julio del 2023 y se refiere a contratación de bienes y servicios más o menos por $2 millones. Ahí se detectaron algunos incumplimientos. Mira, gracias por tu pregunta. Y aquí también hacer una aclaración. A veces en los comunicados de prensa son muy cortitos y yo quiero dar aquí el contexto. Lo que menciona la Contraloría General del Estado es que en ese primer examen se analizaron 12 procesos, no uno, 12 procesos de contratación de bienes y servicios que hizo el INEC entre enero del 18 a septiembre del 2022 por un monto aproximadamente de 2 millones. Dentro de todos esos 12 procesos hay uno que tiene que ver con el servicio de imprenta por un monto de $350,000. Lo que sucedió en dicho contrato es que no llegó a completarse de manera efectiva, el proveedor no cumplió con todo. Y dado que es fue un proceso que tuvo este inconveniente, pues obviamente el INEC tomó cartas en el asunto. Quiero aclarar algunas cosas sobre este particular. Esta observación que hace la Contraloría. En esa parte, nada más una aclaración. Allí, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque se entregaron, se pagó sin recibir todos los bienes, algo así se entendía. Sí, justamente quiero hacer esta aclaración o esta acotación para la ciudadanía que nos está escuchando. Uno, hay que aclarar que esta observación de la Contraloría no ocurrió en mi administración. 2, que durante mi gestión hemos tomado cartas en el asunto y estamos haciendo el seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría, como es nuestra obligación. Y acá quiero precisar qué es lo que sucedió. La empresa entregó una primera parte de sus productos, pero cuando tuvo que entregar los segundos productos, de acuerdo al cronograma establecido, la empresa entró en un proceso de liquidación. Entonces el INEC ahora, a la fecha, lo que ya se hizo durante mi gestión fue iniciar un proceso de mediación a través de la Procuraduría General del Estado. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo
Y con ello nosotros hemos sido los que hemos demandado ante la justicia una reparación de estos valores dado que viene de la Contraloría el informe, y el monto de este pago que realizó el INEC, este anticipo que realizó el INEC, es de $167,000. Como ves, en el imaginario se habla de 2 millones de dólares, pero quiero decir que fueron 12 procesos, de esos hay un proceso por 350,000, y de esos hay un pago que la empresa no cumple y que el INEC ha tomado cartas en el asunto gracias al examen de Contraloría que se realizó 2 o 3 años atrás. Ahora, dentro de los informes, de los análisis previstos, todas estas investigaciones que avanza Contraloría, también se realiza informes, por ejemplo, a la contratación de servicios tecnológicos y otro tipo de rubros que están dentro también. Volviendo al tema del censo 2022, ¿qué áreas estarán siendo auditadas y dónde hay, de alguna forma, un poco viendo de la experiencia, el mayor riesgo de que existan estos incumplimientos, inconsistencias? Mira, Fausto, ahí lo que te puedo comentar de los que están en este momento en proceso de análisis es un tema de adquisición de todos los bienes y servicios para otro periodo de tiempo. También tenemos ya un ejercicio, nos están haciendo una revisión sobre el reclutamiento, la selección y capacitación del personal que fue contratado. Luego va a haber un examen especial, uno que se conoce como examen de gestión, donde de forma transversal se va a analizar lo que fue la actualización cartográfica, el censo experimental, el empadronamiento, el análisis, toda la coordinación, toda la logística. Y luego hay otros exámenes que están planificados y ya la Contraloría los ha anunciado, es el alquiler de los vehículos, los sistemas informáticos. Nuestros equipos, como te menciono, estamos listos para poder atender este particular. Y también, Fausto, hago un llamado. Este es el proceso más complejo que tiene un Estado. No hay ninguna institución pública que tenga un operativo de esta magnitud. Entonces, lo más responsable, como ya lo ha mencionado la Contraloría, es justamente hacer una revisión muy minuciosa de todos los procesos, y nosotros, como es nuestra obligación, que se revise todo lo que se tenga que revisar. Obviamente siempre habrán recomendaciones, es un proceso que, digamos, de tan grande envergadura que tendrá algún tipo de recomendaciones, pero estamos obviamente cumpliendo de acuerdo a la ley. Y quiero cerrar solamente mencionándote que he sido yo el que en su momento determinado también le solicitó a la Contraloría ya iniciar estos procesos de exámenes especiales para que simplemente no estemos consumiendo estos temas de ciertos políticos queriendo legitimar y politizar un ejercicio que fue técnico, que fue ciudadano, y que lo más importante, Fausto, es la información. Ya tenemos reuniones con los gobiernos autónomos descentralizados, con varios ministerios, con varias instituciones y organismos internacionales y sector privado que están consumiendo el censo de población, porque por primera vez hemos liberado tan cantidad de información que es extremadamente vital para la planificación del Estado y también para emprendimientos y decisiones del sector público y privado. Roberto, nada más para dejar claro algo que fue un poco motivo de especulación en redes sociales. Inicialmente se hablaba o no de le habían pedido su cargo, que ponga su cargo a disposición. ¿Esto fue verdad? ¿No fue verdad? No, esto es totalmente falso. Se hablaba de su renuncia. No, en lo más absoluto, más bien es un malentendido. Lo que nosotros tuvimos, y fíjate cómo se va distorsionando esto, lo que nosotros tuvimos fue, dado que el proyecto del censo ya la gran mayoría de las personas terminaron sus funciones en el mes de febrero, hicimos un comunicado agradeciendo a todas las personas que se iban a desvincular ese día o en esos días de la institución, y fue interpretado como una despedida de mi parte. Nosotros seguimos al frente con no solamente mi persona, sino todo un equipo de trabajo, y estamos obviamente, como nos corresponde, hacer las declaraciones, hacer las comparecencias en la Asamblea Nacional y con ello cumplir con nuestro mandato como servidores públicos. Sáquenos de una duda antes de terminar la entrevista. Creo que es importante, economista, respecto de los datos que han dado públicamente el gobierno sobre el empleo. Se hablaba de 50,000 empleos creados en este gobierno, y a propósito de estos 100 días del gobierno de Daniel Noboa, no obstante las cifras del INEC no dicen exactamente eso. ¿El empleo subió o bajó en este año? Bueno, ahí quiero hacer algunas precisiones. La información del INEC hay que entenderla de varios contextos. Uno, hay temas estacionales,
lo más técnicamente correcto siempre es comparar el mismo mes con el mismo mes del año anterior, porque siempre hay un tema estacional en las estadísticas de mercado laboral. La información del INEC tiene una ventaja que no solamente ve la parte formal de la economía, sino también la parte informal. En este país, nosotros tenemos cerca de un 65% de la población económicamente activa o nuestra fuerza de trabajo que no cotiza a la seguridad social. La información proporcionada por el presidente de la República proviene de los contratos del Ministerio de Trabajo. Eso consta en los registros administrativos del Ministerio de Trabajo y con ello lo que nosotros y se tiene que hacer el análisis justamente es hacer los contrastes entre la información del INEC y la información del Ministerio. Pero quiero acotar algo más adicionalmente a la estadística del propio INEC. En el propio INEC, por ejemplo, el tema del desempleo, que vimos algunos titulares que no son correctos, se hacía alusión que el desempleo había subido. Eso estadísticamente no es cierto, uno. Dos, había que comparar siempre el mes de enero con el enero del año anterior. Sí, pero yo creo que para efectos, creo que es importante para efectos del discurso de gobierno comparar lo que ha ocurrido entre diciembre y esta fecha, tomando en cuenta si se han incrementado o no la cantidad de empleos. Eso creo que es importante saberlo porque al menos nos están vendiendo esa idea desde el gobierno. Bueno, justamente yo hago la acotación desde la encuesta de empleo. Ahora, la información proporcionada por el presidente corresponde a la información de contratos y es información del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la información? Sí, ellos pueden tener con mucho más detalle y precisión porque es un registro administrativo. Una será la información del Ministerio de Trabajo, pero ¿cuál es la información que registra? ¿Cuál es la información que registra el INE respecto de los empleos, por un lado, y también de las afiliaciones? Porque también veíamos una reducción de las afiliaciones al Seguro Social. Evidentemente, esto contradice una cifra o un discurso de gobierno. Bueno, ahí, una vez más, vuelvo a insistir, Fausto, la información, por ejemplo, que usted menciona del IES, es información que no es del INEC, y que puede servir obviamente para contrastar en la parte formal de la economía. Ahora, en el caso de las cifras del INEC, por ejemplo, perdón que no sea tan técnicamente correcto con lo que voy a decir, pero si es que uno ve las variaciones entre diciembre y enero, por ejemplo, se ve una leve reducción en la parte del empleo en el sector informal, uno. Y ¿Leve de cuántos empleos menos también hablamos? Se ve un incremento, también se ve un incremento en el salario promedio entre diciembre y enero. Ojo, son pretexto de que no son estrictamente comparables porque puede haber un efecto estacional de por medio. De acuerdo, pero ¿de cuántos hablamos en esta leve disminución? En la parte del empleo en el sector formal, del sector informal, más o menos hablamos de un punto, y esto, insisto, es un termómetro, es una encuesta que tiene intervalos de confianza. Mira, para concretarte, Fausto, lo que te quiero mencionar con respecto a tu pregunta muy concreto, la información proporcionada por el presidente es la correcta y proporciona información a través de contratos cuya fuente es el Ministerio de Trabajo. Aun el cuando INEC no sea la información con del una INEC. encuesta mucho más grande que mide la parte formal e informal de la economía, y quiero aclarar que no ha habido un incremento en el nivel de desempleo como se había anunciado previamente, porque no es estadísticamente significativo. Pero ha habido, según nos confirma, una disminución leve del empleo. Del empleo en el sector informal. Voy a repetir para que no se saque de contexto y hago la acotación. Dado las mismas encuestas o la misma información de la encuesta de empleo, a pesar de que no sea estrictamente comparable, y hago esa acotación y esa precisión como director de estadísticas del INEC, la encuesta también nos refleja que hay una leve disminución en el empleo en el sector informal entre diciembre y enero. Vamos a revisar igual. De todas formas, creo que los números es importante también tenerlos en cuenta porque la gente también necesita saber, es parte de la toma de decisiones para varios sectores. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Buenas noches. Pasen bien. Gracias. Ha sido el economista Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, hablando sobre los exámenes de Contraloría, sobre el último censo realizado por el INEC. Ha confirmado que son varios procesos, que son incluso procesos regulares de análisis de investigaciones que hace la Contraloría General del Estado, y también se ha referido a los datos sobre el empleo en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Le mantenemos al día.